En el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, el versículo 26, se lee lo siguiente. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habías leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Acercóse entonces uno de los escribas que les había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Es interesante revisar estos pasajes a la luz de las celebraciones de Pascua, sobre todo porque llaman a dos cuestiones importantísimas. De acuerdo con este pasaje de Marcos, Dios, el Dios de los cristianos, el Dios de la tradición judio-cristiana, es un Dios de vivos, en las palabras de Jesús de Nazaret. Pero además, este Dios entrega dos mandamientos: amarle con todas sus fuerzas, inteligencia, etcétera, como se lee en el pasaje, pero sobre todo el relativo a que se debe amar al prójimo como a sí mismo. Este pasaje, de acuerdo con varias y varios intérpretes, también lleva a pensar en una filosofía del rostro, es decir, del cuidado de los demás. Tiene que ver con lo que se comentaba en la cápsula previa, de cuidar al otro, de cuidar a nuestras y nuestros hermanos, y de cuidarnos todas y todos en nuestra casa común, que es la tierra. Es importante pensarlo, sobre todo en un ámbito de tanta violencia, tanta destrucción, tanta pobreza, en donde lo que priva y reina es más bien el descuido de los demás. El descuido, y no solamente eso, sino la violencia que se ejerce todos los días en contra de las víctimas, que no son sino nuestros prójimos, es decir, aquellos que son semejantes a nosotras y a nosotros. Nos dice el filósofo Emmanuel Levinas que si algo nos convierte en iguales, no es nuestra apariencia física, no es solamente la capacidad de razonar, como se ha dicho en muchos sistemas filosóficos, sino que lo que nos convierte esencialmente en iguales es la vulnerabilidad compartida ante la enfermedad y ante el hambre. Es decir, todas y todos habremos de morir, todas y todos, de acuerdo también con los textos bíblicos, tierra somos y a la tierra habremos de volver. En esa tesitura, lo que ocurre aquí y ahora es lo importante. La trascendencia, el cielo, se gana por las obras de aquí y ahora, independientemente, al parecer, de la creencia o sistema de creencias que se pudieran profesar. Desde esta perspectiva, el mensaje de un Dios vivo que cuida de los vivos y que es un Dios para los vivos es un mensaje súper potente, porque nos habla de qué tan importante es lo que se haga en el más acá para obtener la posibilidad o el privilegio de una trascendencia en el más allá. Para quienes son creyentes, actuar de manera recta, actuar de manera, digamos, generosa, con base en la caridad, como una de las virtudes teologales más importantes, constituye uno de los mandamientos más importantes que se tiene, y de hecho en boca de Jesús, el más importante de todos. Este pasaje apela a la esperanza de que la humanidad puede ser una humanidad que es fraterna, una humanidad que apela a la prudencia en el actuar, en el sentido griego de la frónesis, es decir, la temperancia, la templanza, la capacidad de estar aquí con quienes más requieren ayuda. Este pasaje igualmente recuerda al libro de Job, en aquel momento en el que está postrado
y que los amigos consoladores de él, que en realidad en la lectura de Girard son fustigadores, llegan a recriminarle su actitud. Lo único que reclama Job es un trato decente, un trato digno de parte de Yahvé. El reclamo ético que se establece por primera vez en un texto por la lectura que hacemos de Girard en la Biblia respecto de Dios es un reclamo de un trato injusto. Es decir, ¿por qué postrado? ¿Por qué lastimado? ¿Por qué habiendo perdido todo sin haberlo merecido, todavía recibe el maltrato y la reprimenda del propio Yahvé? Al final obtiene una recompensa, pero lo que nos dicen finalmente las y los intérpretes de este texto, en algunas de sus lecturas, es que lo que se establece es justamente la necesidad de visibilizar que ontológicamente todas y todos somos iguales, que todas y todos merecemos el mismo respeto y el mismo trato en dignidad. Se trata, pues, de constituir una humanidad, una sociedad que garantice que todas y todos tendremos aquellos elementos necesarios para la vida digna y para una vida en justicia, una vida en igualdad. Más vale, dicen algunos, ante este mundo de violencia, ante este mundo de enorme pobreza, de hambre, de desigualdades, trabajar a favor de la justicia y entender, también en términos bíblicos, que es mejor encender una vela que seguir lamentándonos en la oscuridad. Y esto, sin duda alguna, exige para todas y todos el trato del semejante como tal. Amarlo, respetarlo, tal y como nos respetamos todas y todos a nosotros mismos. Es un mandamiento que trasciende a la escritura y que nos coloca en la posibilidad de establecer real justicia en un mundo de desheredados, en un mundo que clama por igualdad y porque cese la pobreza y la violencia. Mi cuenta en Twitter es @SaúlArellano por si quieren seguirme, y textos de esta naturaleza y más información la pueden encontrar en www.mexicosocial.org. Hasta la próxima.